nuestra dire. Hola Karina, ¿te pudiste conectar? Ahí. ¿Qué tal, Karina? Nuestra dire estás en la escuela, ¿no? Estás en la sede. Bueno, bien, vamos a comenzar entonces. Ya vimos la cuestión de cómo va a ser la calificación, la evaluación. Acá tenemos conectados, son 4 estudiantes: Luis Villegas, Torres Luciano, Rodríguez Francisco y José Villalba. Bien, vamos con los temas que tenemos. Les voy a compartir mi pantalla un segundo, no, un rato largo. Ustedes tuvieron hasta ahora, son 3 trabajos prácticos, ¿sí? Sobre Revolución Industrial y sobre Revolución Francesa. Primero comenzamos con Revolución Industrial. Esto aconteció en Inglaterra, más o menos aproximadamente 1770. Por primera vez en la historia se creó una economía moderna en base a las fábricas, a la industria. Y esto modificó todo el curso de la historia. Por primera vez el crecimiento económico se disparó, comenzó a crecer de modo constante. Les vuelvo a reiterar, y un dato importante es que esto en un inicio, en sus principios, fue un fenómeno solo inglés, solo en la isla de Inglaterra. Sí, ¿iban a comentar algo? Ok, sigo entonces. Tuvo etapas, ¿no? Empezó con algo sencillo, esto. Esto comenzó con el telar. El telar era fábricas de ropa. Y sí, no iban a empezar con naves espaciales, ¿no? Eso es, digamos, la fase actual. Pero en su origen empezó con fábricas de telar, de ropa, ¿no? Solo en Inglaterra. Y así los ingleses con sus productos, con sus manufacturas, invadieron los mercados de todo el mundo. Gran parte del mundo empezó a usar, a consumir estos productos ingleses. Esta revolución tuvo 2 etapas. A principios, digamos, del 1800 era el telar, y después va a venir en la etapa posterior, esto lo estudiamos un poco el año que viene, pero ya se los adelanto, vino un invento fundamental. Este fue el gran invento del capitalismo, que fue el tren. El tren que aceleró, que comunicó a todo el mundo. Aproximadamente 1850, ¿no? Pero esto después. Nosotros lo que vamos a estudiar más o menos es a principios del siglo XIX, el 1800, ¿sí? Max, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Estos chicos que están conectados, cierro la ventana porque no se sienten mucho, sino ¿hicieron algún trabajo? No sé si los chicos me pueden contestar de todo lo que estás explicando y que está subido al Classroom. ¿Si han hecho algo? Estás muteado, Max. Perdón, yo estaba muteado, sí. Sí, ahí está. Vieron que ¿cómo es? Hay que hablar de a uno y le comento a los chicos, hay que silenciarse para escuchar al otro, porque si no hace eco. Me había olvidado que estaba muteado. Sí, estuvimos hablando de eso un poco al inicio de la reunión, y me comentaron, bueno, yo les pregunté si hubo dificultades con los trabajos,
y me dijeron que no. Los trabajos no los hicieron todos, o sea, todo el total de los estudiantes, pero sí lo hicieron un par. Y ahora te digo exactamente quién. No hace falta. Yo te cuento qué es lo que podemos hacer, porque hay chicos que quizás les cuesta entrar al Classroom y bajar el material. Entonces lo que estamos haciendo, les cuento a los chicos y te cuento a vos, si vos me querés, yo Sí. a veces entro al Classroom y bajo algunas cosas. Si vos después los mismos archivos que tenés en el Classroom me los mandás a mí al WhatsApp, nosotros acá tenemos una carpeta, estamos armando por curso una carpeta con cada materia. Y si eso les resulta más fácil, venir a retirar el material impreso, llevárselo y después traerlo hecho, nosotros se los damos como para facilitarle a ellos. Después, o te lo damos a vos escaneado o lo podés pasar a buscar. Pero la idea es ver de qué manera, porque a veces como hay un solo celular o no tienen internet siempre, de ver de qué manera lo podemos ayudar para que ellos concreten la entrega, ¿no? A eso me refería. Ok, sí, no hay problema. Mira, yo justo tengo un par de copias que hice ese día que ibas a venir. ¿Cómo es? Que me tocaba ir y que al final se suspendió. Y justo de estos temas de revolución industrial. Tengo copias en la mochila. Buenísimo, Max. Tengo Yo un par de para que los copias. chicos sepan Podría, que no sé, nosotros estamos para ayudar. No molesta más. yo justo más Seguí, Max, no te interrumpo más. estoy por... Justo, no, para nada, al contrario. Chicos, ustedes saben esto, ¿no? Que pueden pasar a buscar los trabajos. Dale. Bueno, saben esto que acabo de comentar la Dire, ¿no? Que pueden pasar por el colegio a buscar los trabajos impresos. Esto sería para el que tiene dificultades de conexión, que no pudo ver las cosas, estar por el cole y les dan lo mismo que está en el Classroom, ¿sí? El que lo puede ver por su cuenta, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes. ¿Eso que es un logo de qué juego es ese? Es como un Counter-Strike, ¿no? Hola, Bueno, profe, eso se me puso les solo. decía, ustedes pueden... ¿Cómo? Nada, profe, nada. Bueno, les decía, esto para el que lo necesite, ¿sí? El que lo puede hacer en su casa, el que puede verlo desde Classroom, mejor que lo haga desde su casa. Ahora, el que en verdad no pueda, puede pasar por el colegio, se comunica con el colegio para ver, porque el cole abre, no todo el tiempo, pero hay guardias, el colegio está, no solo para la entrega de bolsones de alimentos, también para esto. El colegio está y les puede facilitar al que no puede, al que en serio no pueda conectarse, les dan las fotocopias, ¿sí? O imprimen los trabajos, lo mismo que está en el Classroom, ¿sí? Bien, entonces retomo todo lo que les decía. Estamos viendo revolución industrial. La idea de este video, que lo estoy grabando para después compartirlo, es hacer una explicación que integre todos los trabajos que vimos hasta ahora. Que son apenas 3 trabajos, ¿sí? Y son, creo yo que son sencillos, que se entienden. Bueno, les vuelvo a compartir mi pantalla y estamos con el tema de la revolución industrial. Esto, vuelvo a reiterarles, entonces, un fenómeno inglés, entonces, que estaba pasando en esa sociedad, ¿no? Para que ocurra esto. Y les dio a los ingleses una ventaja enorme, la revolución industrial, durante mucho tiempo. Por eso los ingleses se expandieron, se metieron por todo el mundo, ¿sí? Novedad de la revolución industrial es que aparece, digamos que se va formando la sociedad actual,
una sociedad moderna, ¿no? Están, por un lado, los obreros, que son los que trabajan en las fábricas, los que no son dueños de las fábricas, o dicho en términos técnicos, no son dueños de los medios de producción, ¿no? Esos son los obreros. Todavía no se ve nada porque, bueno, esta pantalla está tardando en cargar la imagen, pero es simplemente una imagen, ¿eh? Ah, se ve que no, bueno, no está, perdón. Están por un lado los obreros y por el otro lado los burgueses. La palabra burgués, digamos que quiere decir empresario, hombre de negocios. Eso es también una novedad de ese momento histórico, ¿sí? El primer trabajo que tenían, uno de los primeros, ¿se conectó alguien más? Uno de los primeros trabajos, Luis, vuelve Luis. El segundo trabajo de Revolución Industrial trata sobre la diferencia entre invento e innovación, ¿no? Suena parecido, parece que es lo mismo, ¿no? Un invento que una innovación, pero en verdad no lo es. Son cosas distintas, ¿sí? ¿Qué es un invento? Dice, me refiero al texto que les dejé, ¿sí? Un invento es una novedad, es una creación que se sitúa en la esfera física, ¿no? Ahora bien, que algo se cree, que algo se invente, no quiere decir necesariamente que se use y mucho, ¿no? No implica que porque alguien inventa o crea algo, que esa creación se vaya a usar o la sociedad la utilice. No necesariamente. Puede que sí o puede no. En cambio, una innovación, ¿qué es? Es cuando un invento pasa a usarse, a utilizarse y mucho. En especial en los procesos económicos. ¿Se entendió la diferencia? Esto es algo fundamental y esto es lo que explica el surgimiento del, ¿sí? Ustedes tienen en este texto el caso de la máquina a vapor o el tren. El tren, en un principio, fue un invento, ¿no? Dice el texto, de unas universidades inglesas a fines del 1700, ¿no? A fines del siglo XVIII. Sin embargo, pasó mucho tiempo hasta que un grupo de empresarios se interesó en ese invento y decidió invertir y hacerlo realidad. Pasaron más o menos, aproximadamente, más de 50 años, medio siglo, ¿sí? Y el tren empezó a crecer en Inglaterra y después se proyectó en el resto del mundo. Pero el tren durante mucho tiempo había sido solo un invento. Pasión porque hubo un interés económico en que se transforme en una innovación. Eso es lo que tenían los ingleses. Tenían una burguesía pujante al interior de Inglaterra que estaba dispuesta a invertir y a beneficiarse de las novedades del momento, ¿sí? Les decía entonces, se creó una sociedad, la sociedad actual básicamente, ¿no? Por un lado de empresarios y por otro lado de trabajadores. ¿Desde cuándo hay obreros? ¿Desde cuándo hay trabajadores? Desde esta época, ¿sí? Antes también había trabajadores, pero campesinos, ¿no? Las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos comenzaron a surgir a partir de la Revolución Industrial, ¿sí? Después del 1800, ¿sí? Yo acá les quiero mostrar una imagen de obreros de esa época, pero no, se ve que esta imagen no la cargó bien. Ok. Bueno, entonces, y en esta sociedad los grandes beneficiarios van a ser los capitalistas o los burgueses. La palabra burgués hoy en día no se usa,
pero quiere decir eso, sí, quiere decir empresario. El origen viene de Burgo, que significa ciudad, pero digamos que son empresarios, ¿sí? Se van a beneficiar en esta sociedad mucho los dueños de los medios de producción, y un poco se va a ir polarizando la sociedad, y en un principio a los obreros los explotaban bastante. Los siguen explotando, pero más en un principio, cuando todavía no estaba toda la cuestión legal de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, algunas cosas como las vacaciones pagas, no sé, aguinaldo, las 8 horas de trabajo, todo eso no existía, toda esa legislación, toda esa regulación laboral. Eso surgió producto de muchas luchas. Todos conocemos, creo que el 1 de mayo se conmemora, es un hecho trágico que ocurrió en Estados Unidos, que mataron a unos trabajadores, y ahí de las luchas de esa época, del 1800, iban por esto, por los derechos laborales muy básicos. Este mapa que tienen acá es para ver otra cuestión. Los ingleses se transformó Inglaterra en el taller del mundo. Es decir, tenían durante casi 100 años, desde 1770 hasta 1870, los ingleses coparon el mundo económicamente, el taller del mundo, o la única economía industrial. Después aparecieron otras economías industriales que desplazaron a los ingleses, pero durante mucho tiempo ellos tuvieron mucha ventaja, ¿sí? E invadieron los mercados de casi todo el mundo con sus productos industriales. Este mapa es el mapa del imperio inglés. Como podrán ver, Inglaterra acá, si lo ubican en Europa, estas dos islas bastante diminutas, ¿no? Estas dos islas se transformaron en el centro, en el eje de gran parte del planeta, ¿no? Y esto fue una empresa de colonialismo y saqueo, como habían hecho los españoles acá, pero los ingleses con una distribución más global, por todos lados, ¿no? Ustedes lo ven acá en Canadá. Lo que era Estados Unidos, que todavía no era Estados Unidos, ¿no? En esa época ya se había separado de Inglaterra. Los colonos se habían independizado. Pero todo lo que tienen en rojo es parte del imperio inglés, ¿sí? En África, desde Egipto hasta Sudáfrica, en Australia, ¿no? En Oceanía, en partes de Asia, y la joya del imperio, la zona más rica, y ahí sí hicieron también un saqueo bastante importante, ¿no? En la India. La India era la joya del imperio, de ahí los ingleses sacaban mucha riqueza, ¿sí? Fue algo, digamos que desde el punto de vista europeo o inglés, fue una gran hazaña, ¿no? Cómo hicieron tan pocos para someter a una región tan vasta, tan poblada, ¿no? Y a los indios les fue bastante mal, fue bastante trágico todo esto. Bueno, esto es todo con respecto a la revolución industrial, ¿sí? ¿Hay cuestiones que quieran comentar? Bueno, sigo entonces. Sigo y voy un poco ahora con otro tema, que es el último trabajo, que es sobre Revolución Francesa, ¿no? El trabajo número 3. No hay que perder de vista algo. Nosotros ahora estamos estudiando historia europea, ¿no? Por esto, porque el capitalismo, la modernidad, la sociedad moderna actual surge en Europa, ¿no? Después tenemos que ver, vamos a estudiar historia latinoamericana o nuestra, latinoamericana y en particular argentina, en el proceso en el que nace nuestro país, en el proceso en el que se crea. Y también se crean todos los países latinoamericanos después de la independencia. Ahora, con esto nosotros tenemos los datos del contexto, ¿no? Hay que entender qué estaba pasando en el mundo en ese momento, ¿sí? Vimos revolución industrial, entonces.
ustedes con esta explicación y los trabajos anteriores ya estarían. Se suma Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, les decía, entonces, revolución, pero se conoce también como la doble revolución de la era contemporánea. ¿Qué es esto de la doble revolución? Es la revolución industrial y la revolución francesa burguesa porque acontecieron al mismo tiempo. Esto pasó en Europa al mismo tiempo, ¿sí? 1770 aproximadamente, ¿no? De fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pasa al mismo tiempo. Y son procesos que están conectados, que se potencian. Nosotros estudiamos aparte, ¿no? 2 trabajos de la Revolución Industrial y después 2 trabajos de la Revolución Francesa. Pero no pierdan de vista que esto pasa todo al mismo tiempo. Y después vamos a ver incluso que tiene que ver mucho con nuestra historia también, como argentinos y como latinoamericanos. Estos hechos impactaron mucho acá, lo que acontecía allá en Europa. Como recuerdan ustedes, hasta ese momento nosotros estábamos bajo gobierno español, ¿no? Teníamos una metrópoli allá en España, en Madrid, que un poco succionaba nuestros recursos de toda esta región, ¿no? Y lo llevaba hacia allá, hacia Europa. Sin embargo, España quedó rezagada en comparación con la revolución industrial. España no quedó un poco detrás del desarrollo que estaban generando los ingleses. Bien, entonces les decía, el otro tema es Revolución Francesa. Lo pueden encontrar con el nombre de Revolución Burguesa o Revolución Francesa, lo mismo. Fue una gran conmoción, fue una de las revoluciones más importantes de la historia, ¿sí? Les vuelvo a compartir mi pantalla para mostrarles algunas imágenes. La Revolución Francesa, básicamente, ¿no? Para dar una definición así cortita, sintética, ¿qué fue, no? Y por qué fue importante, por qué fue parte de esto de la doble revolución. Este es un cuadro que se llama La libertad guiando al pueblo. Ahora se los comento, se los explico, es un cuadro muy famoso. ¿Se conectó alguien? No. Bien. La Revolución Francesa básicamente consistió en una revolución en serio, es decir, fue una guerra civil y un cambio social muy brusco en muy poco tiempo. Fue como una especie de sacudón, de terremoto para Francia y para toda Europa. Y básicamente consistió en que los burgueses terminaron desplazando del poder a los nobles y a los reyes, ¿no? Esto se conocía antes de la Revolución. Había una monarquía absoluta, ¿no? Es decir, un rey que concentraba muchísimo poder, y un rey de base religiosa, digamos, es decir, que gobernaba en nombre de la religión. La novedad a partir de la Revolución Francesa es que los estados, los gobiernos van a dejar paulatinamente, no es un proceso esto, van a dejar de justificarse en Dios y van a justificarse en la nación o en la patria. Y eso es lo que tienen representado ustedes acá en ese cuadro, que se llama La libertad guiando al pueblo. Es un cuadro muy famoso, que representa una escena del ciclo de la Revolución Francesa, donde está, bueno, es un símbolo, la libertad como una mujer que guía al pueblo, y el pueblo que son todas las clases sociales, ¿no? Según esta mirada, ustedes ahí tienen. Esto se nota por la vestimenta, además de los muertos o de los que se sacrificaron. También hay, digamos, representadas clases sociales bajas y altas. Esto por la vestimenta, en especial de este señor, ¿no? Este señor es un burgués y el
resto son personas de clases, digamos, populares, ¿no? Bien, esa es la novedad de la Revolución Francesa. Se terminan las monarquías, o por lo menos las monarquías absolutistas, y se crean gobiernos modernos o constitucionales que se van a justificar no en la religión, sino en la patria, ¿no? Y aparece en ese momento era una idea novedosa, la idea de nación y de patria. De hecho, los países actuales se van creando en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, ¿sí? Y está la bandera de Francia, y muchas banderas de Europa son, como verán ustedes, son sí, parecidas, tricolor, ¿no? Una cosa así. Bueno, dicho de modo sintético, la Revolución Francesa fue eso, fue un proceso, pero también fue muy revolucionario. Pasaron muchas cosas, digamos, hubo muchas crisis. El inicio de la revolución, y ustedes tienen un texto sobre eso, ustedes tienen el testimonio de una niña, ¿no? De Odette, cuya familia trabajaba con una marquesa, con una señora de la aristocracia, que relata este hecho, lo que fue uno digamos, el estallido de la Revolución Francesa fue por esto, ¿no? La toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel en la que, no porque hubiera mucha gente en sí, no era una cárcel en el sentido moderno tampoco, pero era un símbolo del absolutismo y de la monarquía francesa, ¿no? Hay un proceso crítico en Francia, la situación económica estaba muy mal, estamos hablando todavía de una sociedad preindustrial, ¿no? Es decir, ahí en esta sociedad todavía premoderna, por ejemplo, no se vivía mucho. La esperanza de vida en estas sociedades se vivía hasta los 30, 40 años normalmente, en general, y los que vivían más era algo excepcional. Y la dieta, básicamente, la comida se basaba en la harina, en el pan. Y lo que pasó es que justo en ese momento, como lo remarca el texto que tienen ustedes ahí para leer, lo que faltaba era eso. Es decir, se había disparado el precio de la harina y eso precipitó una serie de reclamos contra la monarquía, y la burguesía va a liderar, en alianza con los campesinos, va a liderar una rebelión en contra de la monarquía. Y el primer hecho significativo es la toma de la cárcel de la Bastilla. Les vuelvo a decir, no había muchos presos ahí, pero fue algo muy simbólico. Al poco tiempo se genera una rebelión que termina con los burgueses en el poder y el rey preso, ¿no? El rey francés preso. El tema fue que el rey francés en un momento intentó escaparse para pedir ayuda a otros reyes, ¿no? Como todos los reyes europeos eran parientes, tenían cierto grado de parentesco, y ahí, para decirlo mal y pronto, se pudrió. Y ahí la revolución se va a ir exacerbando. ¿Por qué? Porque hay una crisis interna en Francia, ¿no? Y a eso se suma a que el resto de los vecinos de Francia se están preparando para intervenir militarmente, ¿no? Hasta ahí llega el texto de ustedes. Yo ahora voy a comentar cosas que, digamos, novedosas, ¿no? La Revolución Francesa entonces comenzó a ser famosa porque aplicó masivamente, no fue un invento de la Revolución, esto ya existía, pero se caracterizó, uno de los hechos así más famosos, fue el uso de la guillotina, ¿no? Para decapitar a los opositores, ¿no? Estábamos en el marco de una guerra civil, y a los primeros que van a guillotinar, y esto fue bastante terrible y famoso, va a ser al rey. El rey Borbón, que intentó fugarse de Francia estando preso, ¿no? Intentó escaparse, cuando lo descubren, después lo terminan guillotinando, a él y a todos, y empiezan a guillotinar también a gran parte de la clase gobernante, de la aristocracia, ya sea de nobles
y de toda la clase privilegiada, ¿no? Los privilegiados ahí en el antiguo régimen eran los nobles, ¿no? Y un poco el alto clero y la iglesia. Bueno, pasó esto entonces, ¿no? ¿Quién hizo esto? Y que también fue muy reconocido, fue Robespierre. Seguramente en el texto que viene sobre la Revolución Francesa, bueno, trata sobre esto. Robespierre, que hizo otras cosas también, no solo eso. Guillotinó a gran parte de los opositores y al final él mismo termina guillotinado, ¿no? En la guerra civil que se desata con la Revolución Francesa. Robespierre, que intentó, esto es importante, él en un momento pensó hacer un cambio social radical, ¿no? Esto porque fue como una especie de experimento la Revolución Francesa. Y intentó suprimir el calendario cristiano y crear el calendario revolucionario y empezar a contar los años a partir de la revolución, ¿no? El año 1, el año 2, esto es como si no existiera el calendario cristiano, ¿no? Que es el común en esta parte de Europa. Bueno, igual fracasó este intento de Robespierre de crear un calendario nuevo. ¿Con historia más? No. Lo último, entonces, en esta gran crisis de guerra civil interna y guerra europea, ¿no? De todas las monarquías atacando a Francia, aparece Napoleón. Napoleón viene a ser el final del proceso revolucionario, y lo significativo es que Napoleón va a ir escalando posiciones dentro de la República Francesa por sus éxitos militares, ¿no? Napoleón va a ir derrotando a todos sus enemigos, ¿no? ¿Qué tenía Napoleón que no tenía el resto? Napoleón tuvo una ventaja, él tuvo un ejército enorme, movilizado por la necesidad también, es decir, por la necesidad de comer, de recursos, ¿no? Pero tuvo un ejército que contaba con mucho entusiasmo, un ejército nacionalista, que luchaba por su país, ¿no? Por Francia. Les decía, la Revolución Francesa inició esto del nacionalismo. Mientras que el resto de los reyes europeos movilizaban a mercenarios. ¿Qué son mercenarios? Tipos que van a la guerra por plata, no por defender a su tierra. Entonces Napoleón comienza a derrotar, ¿no? Y a desplazar al resto de las monarquías y termina conquistando gran parte de Europa. Y entra en guerra con Inglaterra, Napoleón. Acá, si se llega a ver, sí, pero bueno, aproximadamente. Esto es Inglaterra, Reino Unido, es importante acá ubicarlo, y acá está Francia. Esto es Francia, pero Napoleón llegó a someter a todos, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, nuestra independencia y todas las guerras civiles que hubo en nuestro continente, ¿no? Todas las guerras de independencia tienen que ver con esto. No es que esto sea la única causa, ¿no? Después vamos a ver Revolución de Mayo y la independencia argentina y del resto de los países latinoamericanos, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con que Napoleón en un momento entró a España para atacar a Portugal y tomó preso a los reyes españoles, ¿no? Eso tiene que ver muchísimo con la Revolución de Mayo. O sea, esto es algo propio de un mundo como no es el actual, ¿no? De un mundo en un inicio de globalización, donde todo está muy conectado y donde impacta, en especial, bueno, en ese momento lo que pasaba en Europa, impactaba acá. Esto fue todo lo que conquistó Napoleón. Napoleón sabía que los ingleses que había una revolución industrial, él era consciente de eso, por eso él hizo un bloqueo a los ingleses, ¿no? ¿Para qué? Para que no puedan vender sus productos.
Por eso después vamos a ver que los ingleses invadieron acá, a la ciudad de Buenos Aires. Las famosas invasiones inglesas tienen que ver con que los ingleses estaban buscando dónde vender sus productos, porque Napoleón no les dejaba de momento venderlos en Europa, ¿no? Hubo una batalla, se llamó la batalla de Trafalgar, una batalla naval, que ganaron los ingleses y quedaron como dueños de los mares, ¿no? Y esto no es porque lo haya dicho Maradona, pero los ingleses eran los piratas, es decir, estaban ahí pirateando en gran parte del mundo porque tenían una naval que en ese momento era dominante, ¿no? Napoleón domina gran parte de Europa por tierra, ¿no? Pero después, en un momento, él intenta atacar a Rusia. Y ahí se termina, y ahí fracasa, bueno, y ahí se termina un ciclo de la Revolución Francesa, pero ¿qué es lo importante de la Revolución Francesa? Es que surgió esta idea, la idea del nacionalismo. Y no solo en Francia, sino que en el resto de los países se van a generar movimientos impulsados por la burguesía que van a reclamar el final de las monarquías. Digamos que en general la tendencia fue que los reyes, las monarquías y también la iglesia perdieron poder ante los burgueses. Eso es lo importante de la Revolución Francesa. Bueno, espero no haberlos hartado con esta exposición bastante tensa, ¿no? Qué bueno que resistieron. Acá tenemos... Bueno, ¿alguna duda, algún comentario de esto? Están todos ahí, ¿no? Se entendió entonces que fue la doble revolución. Sí, se entendí un poco. Yo entendí algunas partes. Sí, profe, quedó más que claro. Buenísimo, bien. La idea de esto, de hacerlo así, es para integrar los trabajos, porque a veces pasa, ¿no? Pienso yo, uno lo ve, trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, como si fueran una cosa detrás de la otra, ¿no? Sin relación. La idea no, la idea es poder integrarse, que es difícil, pero hay que integrar todos estos hechos en una explicación, en un proceso. Eso es lo interesante de la historia, porque si no, después ver datos y nombres, la verdad que eso no le interesa a nadie y lo pueden encontrar ustedes en internet, en cualquier lado, ¿no? Si ustedes buscan sobre esto, sobre Revolución Francesa, porque es un hecho muy famoso, van a encontrar cosas y millones de cosas, ¿sí? Yo les seleccioné, traté en ese trabajo, bueno, de seleccionar algo importante. Bueno, esto fue todo, ¿sí? Esto es una síntesis entonces casi de la primera mitad del año, que son todos estos temas de Europa. Después vamos con nuestros temas, ¿sí? Latinoamérica y en especial lo que nos interesa es entender cómo se creó nuestro país, cómo se creó Argentina. Todos los países en general se crean, son procesos de, digamos, como de guerras regionales, ¿no? Entre regiones por ver qué región manda, ¿no? En Argentina, ¿cómo habrá sido esto? ¿Cómo sospechan ustedes? O lo que conozcan, todavía no vimos de historia argentina. Pero si yo les digo que hubo un conflicto entre regiones, ¿cómo se imaginan que fue eso? El proceso de creación de nuestro país. ¿Qué regiones contra qué regiones? ¿Se les ocurre? Con una pelea entre vecinos, por ejemplo. Sí, se decía que era una guerra civil o una guerra entre hermanos, entre provincias. En general fue Buenos Aires contra el resto de las provincias. No era el mapa de ahora, de Argentina de ahora, ¿no?
la dominación española no abarcó todo el territorio. Hubo gran parte, vieron por ejemplo toda la Patagonia, tanto del lado de Argentina como de Chile, había indios, los mapuches, indios independientes. En la Pampa, gran parte de la Pampa argentina también. Y la región del Chaco, también había indios independientes, digamos. El territorio efectivamente dominado por los criollos era el territorio de las Provincias Unidas, ¿no? Y al poco tiempo, bueno, con la independencia lo que tenemos que estudiar son las famosas guerras civiles argentinas. Básicamente fue la disputa entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Gran parte del conflicto fue por eso, ¿sí? En el proceso de creación de nuestro país. Eso es el tema que viene de la segunda mitad del año, ¿sí? Traten estos temas también, si pueden, verlos en un mapa. Está bueno ubicarse en un mapa, ¿sí? Algunos datos básicos tienen que ubicarlos. ¿Alguna cuestión que quieran comentar? Si no, ya podemos finalizar. Igualmente esto yo se los voy a compartir. No, ninguna. Igual después de de lo que pasó de esa guerra, Argentina tuvo un conflicto con Paraguay, ¿no? Que era Paraguay se extendía hasta que es ahora Chaco, creo. Bueno, no me acuerdo muy bien la historia. Sí, muy bien. Ese tema es interesante ver cómo se crean los países, ¿no? Tuvimos acá, consideren que en América Latina, ahora creo que es el caso de Bolivia, ¿no? Pero en América Latina no hubo, pese a que hay regiones muy pobladas por indios, ¿no? No hubo en este proceso de creación de estados, de países modernos, no surgió un país, no crearon un país indio, sino que al contrario, los países buscaron siempre someter, expoliar a las poblaciones indígenas. En el caso del Chaco, el Chaco costó mucho al Estado argentino, vieron que se llama también el impenetrable chaqueño, ¿no? Ya el nombre un poco lo indica. Al Estado argentino le costó mucho someter a la región chaqueña. Esto va a ser recién a fines del siglo XIX, a fines del 1800, ¿no? Con todo un armamento moderno propio de la segunda revolución industrial. Pero entonces lo que pasaba con las regiones indígenas es que se lo repartían entre los países, ¿no? Piensen, por ejemplo, la Patagonia argentina. Porque hay una idea confusa, o digamos que está mal, ¿no? Esto de que los chilenos nos quitaron territorio a nosotros, o viceversa, que nosotros le quitamos a Chile. En realidad ahí había una población previa, que era independiente, que eran los mapuches, ¿no? En toda la Patagonia, tanto del lado argentino como chileno. Y lo que hicieron que fue los estados, cuando se consolida Argentina y Chile, avanzaron de conjunto, sometieron, masacraron a los indígenas y incorporaron el territorio. Bueno, en el Chaco pasó lo mismo. Era una frontera, digamos, difusa, y no era clara de a qué país pertenecía cada parte, porque no era un territorio que no era dominado por los países, el Chaco. Estaba ahí un poco en el medio entre Argentina, Paraguay y Brasil. Y como comentaste vos, y con esto cierro, hubo un hecho muy importante en nuestra historia, que hay que estudiarla, nuestra historia como argentinos y como latinoamericanos, que fue la guerra contra Paraguay, ¿no? Fue un hecho terrible, la guerra contra Paraguay. Fue parte de la creación de nuestro país, ¿no? Fue una guerra... ¿Mm? No, sí, sí, yo la estudié esa cuando estaba en séptimo grado, allá en Capital. Después lo volví a estudiar, pero aparte, y ya no tengo que volver a repasarlo porque no me lo acuerdo muy bien. Era un tema interesante. Sí, sin duda, y explica mucho de la situación actual. Yo también tengo que repasar eso
todo el tiempo miro, busco información de eso. Es muy importante, es muy importante. Les digo, en Argentina la guerra contra el Paraguay, en general, en casi todas las provincias, fue bastante impopular. De hecho, hubo muchas rebeliones. Los últimos caudillos argentinos se rebelaron en contra del gobierno porque no querían ir a esa guerra, porque entendían y creo que bien, que era una guerra entre hermanos casi, ¿no? Pero bueno, hubo un acuerdo y que se llevó adelante acá entre Buenos Aires y Brasil y Uruguay, que no tuvo tampoco, que no tenía tanto peso, la guerra de la Triple Alianza, 3 países contra 1, ¿no? Y Brasil, que ya era Brasil. Fue una gran masacre. Acá hubo mucha oposición contra la guerra. Acá se vivía una guerra interna también, al mismo tiempo que estaba la guerra del Paraguay. Pero la guerra del Paraguay la quiso hacer un presidente argentino que se llamaba Bartolomé Mitre. Después lo tenemos que estudiar eso. Y fue una guerra muy criticada por eso, porque se devastó a Paraguay. No sé si decirles, porque esto se discute, si Paraguay era una gran potencia o no, pero digamos que tenía cierto desarrollo hasta esa guerra. Después de esa guerra, Paraguay quedó muy mal, quedó devastada, destruida por la guerra de la Triple Alianza. Les costó mucho a los paraguayos recuperarse de eso. En verdad que fue terrible. Pero no hay que olvidarse tampoco de eso, de que acá hubo muchas rebeliones contra esa guerra, en especial en el interior. Y está la cuestión que se discute hoy en día también en cuanto influyeron los ingleses. Volvemos al principio de la clase, revolución industrial, ¿no? En Argentina había un modelo económico, y en Brasil también, un modelo exportador, en el que los ingleses cumplían un rol importante, ¿no? Estaban ahí muy, muy presentes los ingleses, en especial en la ciudad de Buenos Aires, como parte del engranaje de este comercio de exportación de materias primas hacia Inglaterra. Paraguay representaba en ese momento un modelo alternativo. Paraguay se había aislado mucho y tenía cierto desarrollo. Lo que se discute es si estaba muy desarrollado o no Paraguay. Bueno, habría que verlo, pero sin duda lo que hay ahí es que Paraguay está ofreciendo un modelo económico alternativo, distinto al que tenía Buenos Aires y al que tenía Brasil. Y eso, al parecer, llevó a esta guerra terrible entre hermanos, y que la escuela, bueno, qué bueno que lo viste en la escuela, que lo estudiaste, porque son temas que a veces no se estudia, no se hace cuenta que no pasaron, y fue una gran vergüenza, fue algo terrible, la guerra del Paraguay. Uno de tantos hechos, digamos, por usar una palabra, no sé, tristes de nuestra historia, ¿no? Como el exterminio de los indígenas. Bueno, también la guerra del Paraguay fue uno de esos hechos terribles, ¿no? De los cuales se benefició un grupo, porque siempre que pasan estas cosas, la guerra es terrible, pero también es un negocio. Y les estoy diciendo Mitre y ese grupo de Buenos Aires que se beneficiaron con la guerra. No sé si te aclaré la pregunta o si fue... No, sí. Igual no lo tenía tan muy bien aclarado, pero sí algo sí me acordaba. La historia... Después de toda esa guerra, creo sí, que un país nomás creo que se ofreció para que los paraguayos se hicieran, creo que era Venezuela o Colombia, uno de esos dos países. ¿Se ofrecieron? Era uno de los, creo que era había un solo país que se ofreció a que los paraguayos cuando si había muy pocos, sí, que se vuelvan, no sé si era Colombia o Venezuela, uno de esos dos países era que se ofreció a que todos los paraguayos que les ofrecieron apoyo, decís. Yo por lo que sé, la guerra, Paraguay estuvo muy aislado, llevaron la guerra adelante solo. Al parecer, a lo que apostaban los paraguayos es que estallara la guerra civil en Argentina también.
porque sabían que había mucha oposición a Mitre. Ellos estaban esperando mucho acá en Argentina, había un caudillo en Entre Ríos, Urquiza, que ellos esperaban, Solano López esperaba que se rebele contra Buenos Aires, pero no pasó. Le falló eso al presidente de Paraguay. Le falló que Argentina se le sumó, terminó yendo en contra. Fue un error de cálculo de él. Pero que yo sepa, ningún país apoyó Paraguay. Tuvieron que luchar solos y por eso les fue bastante mal. Otro dato, y esto no lo explico porque ya se termina la reunión, hay 3 minutos, pero en esa época también fue, un poquito después, la Guerra del Pacífico. Chile contra Perú y Bolivia. Y gana Chile y Bolivia se queda sin salida al mar. Es de esa época, de 1875 más o menos. Es decir, el proceso de creación de los países en general son procesos conflictivos y fueron guerras regionales, en las que algunas regiones triunfaron y a otras les fue mal. Y también fue guerra entre países para definir fronteras, ¿no? No se olviden de esto, también la Guerra del Pacífico, cuando Bolivia perdió la salida al mar, fue casi 10 años después de la Guerra de Paraguay. Bueno, estos temas son los temas que vienen, ¿sí? Bueno, espero que estén bien y estamos en contacto por el Classroom, ¿sí? No dejen de escribir por ahí, mandar dudas, comentarios, ¿sí? Recuerden que el cole va a estar abierto, si alguien necesita los trabajos en formato papel, pero para el que lo necesite en verdad, ¿sí? Pueden comunicarse con el cole que se los van a dar, ¿sí? Bueno, gracias por estar y por escuchar. Profe, un abrazo, cuídese. Vale, profe, gracias. Buena tarde. Nos vemos, buenas tardes, chicos. Cuídense.